Pues bueno, yo os voy a hablar del riego deficitario controlado y en concreto del níspero como un caso práctico para su aplicación. Bien, como sabréis, el riego deficitario controlado, por sus siglas, consiste en regar con cantidades de agua menores que las que teóricamente se necesitarían en momentos puntuales, es decir, en épocas de menor sensibilidad del cultivo al déficit hídrico. Esta técnica fue desarrollada en melocotonero para controlar el crecimiento vegetativo y reducir así la competencia entre fruto y vegetación. Y posteriormente se extendió a muchos frutales, incluso se aplica en hortícolas. Esta estrategia se basa en que existe una menor sensibilidad del estrés en los procesos de fotosíntesis que lo de expansión celular. Bien. Para la elaboración de estrategias de riego deficitario controlado, tenemos que tener en consideración aquellos factores que puedan condicionar su viabilidad. Es decir, qué requisitos necesitamos para la aplicación de un riego deficitario controlado con éxito. Bien, en primer lugar, necesitamos un buen candidato. Lo ideal sería que fuera un cultivo que tuviera separado el desarrollo vegetativo y el fruto. Que este cultivo tenga cierta resistencia al estrés y además que no sea rentporoso. Quiere decir que la aplicación de un riego deficitario en una fase del cultivo no pueda repercutir en fases posteriores. ¿Cuándo se aplica? Pues se debe aplicar en momentos en que este déficit no limite la producción o la calidad de la cosecha, en los periodos menos sensibles. Eso requiere un buen conocimiento del cultivo y su fisiología. Y además conocer los periodos críticos de necesidades máximas de riego para no interferir en el desarrollo óptimo del cultivo. Además, es necesario conocer el nivel de estrés. Esto se puede monitorizar mediante umbrales de control. Nuestro compañero Edu ya nos ha lanzado una idea de en varios cultivos cuáles deberían de ser y determinar el nivel de estrés que queremos alcanzar en nuestro cultivo. Esto se monitorizaría con medidas de potencial hídrico o intercambio de gases dependiendo del cultivo. Bien, ¿cómo identificamos los periodos fenológicos? Como ya he dicho, depende del cultivo. Por ejemplo, en los cítricos, el periodo en que podríamos disminuir la dotación hídrica sin afectar al rendimiento sería en julio y agosto, en caqui a mitad de mayo, en vid normalmente en primavera, en granado a mitad de mayo, en olivo durante la fase de endurecimiento del hueso, mientras que en almendro en el ayudado de grano. Bien, los objetivos convencionales del riego deficitario controlado son el ahorro de agua. Como vemos en esta gráfica, la aplicación de un déficit hídrico, lógicamente, reduce los aportes. En concreto, cabe destacar, por ejemplo, en viña, que se reduce en casi a la mitad. Y esto aumenta la productividad del agua, es decir, los kilos producidos por metro cúbico de agua. No obstante, ¿qué ventajas extras se pueden obtener? Bien, ya hemos dicho que se puede controlar el crecimiento, como puede ser el caso del melocotonero. Además, podemos mejorar la calidad, como es el caso de los cítricos o en el de la vid, en que se mejora la calidad tecnológica y fenólica. En el caqui se puede disminuir la caída de los frutos. En granado podemos aumentar la coloración externa y en el olivo mejorar la extractabilidad del aceite. Podemos mejorar también la precocidad. Bien, aquí entra el riego deficitario controlado como una herramienta para adelantar la recolección en níspero japonés. El caso práctico. Voy a introducir brevemente el cultivo para situarnos. Este es un cultivo, el níspero japonés es un cultivo minoritario, pero de elevada importancia a nivel local, en concreto en la Marina Baixa, en la provincia de Alicante. Se cultiva en una orografía escarpada, lo que requiere el cultivo en apancalamientos y además se protege con mallas. Además, está amparado bajo el sello de calidad de la denominación de origen de Callosa en Sarria. El ciclo fenológico de este cultivo es diferente al resto de rosáceas, al resto de cultivos de su misma especie, ya que este florece en otoño y el cuajado y desarrollo de frutas se produce en invierno, madurando a inicio de primavera. Este factor es limitante, ya que es un determinante del precio. Aquellos frutos que lleguen antes al mercado tendrán menos competidores con el resto de frutos de primavera, por lo que es interesante proporcionar herramientas para obtener una maduración temprana. En este contexto, ¿qué papel juega el riego deficitario controlado? Pues vamos a verlo. El riego deficitario controlado en níspero se aplica de manera tradicional ya como una técnica de cultivo
en la fase en la post cosecha, es decir, tras la recolección en los meses de verano, en la que se reduce el aporte hídrico. Con ello se intenta adelantar y bonificar la floración para intentar adelantar la cosecha. Esta situación es ideal. El fruto no está en el árbol, entonces no vamos a tener una disminución del rendimiento ni del calibre del fruto, ya que no está. No obstante, nosotros hemos querido ir más lejos y intentar adelantar aún más la recolección. ¿Qué hemos hecho? Pues bien, hemos aplicado un riego deficitario controlado durante la fase de crecimiento del fruto. Eh, para intentar avanzar los procesos de maduración del fruto, en concreto el cambio de color. Además, este es el principal determinante de la recolección. Por tanto, adelantar la precocidad y conseguir beneficios. Bien, el diseño experimental del ensayo, bueno, cabe destacar que el ensayo fue realizado en colaboración con la Cooperativa Agrícola de Callosa de Sarriá y gracias al técnico Esteban Soler. Y el ensayo se diseñó en dos estrategias. Un control en las que las tres fases de crecimiento del fruto se cubrían al 100% las necesidades de riego, es decir, estaba siempre bien regado, mientras que un riego deficitario controlado en la que suprimió por completo en riego en la fase 2 de crecimiento del fruto durante 44 días, desde mitad de febrero a finales de marzo, cuando el fruto ya comienza a adquirir esta coloración amarillenta que volvemos a regar. El déficit hídrico se aplicó en la fase 2 de crecimiento del fruto, ya que la fase 1 es la fase de división celular. Esta fase es sensible al déficit hídrico. Y en la fase 3 se volvió a regar para que los posibles efectos negativos que hubiéramos podido tener debido a este déficit se pudieran recuperar. Bien, para la validación de esta herramienta utilizamos la siguiente metodología. Bueno, utilizamos árboles adultos del híbrido 158, es una variedad más temprana que la Algerie, que es la variedad de referencia, cultivada en el cultivo tradicional de Callosa de Sarriá, bajo malla, en un sistema de encalamiento. Se monitorizó el estado hídrico de la planta mediante el potencial hídrico de tallo y de fruto, que ya nos ha explicado qué es, así como el intercambio gaseoso. Además, se, se midió la evolución del crecimiento del fruto y del color. También se controló la recolección y la producción y además quisimos analizar parámetros de calidad. Bien, en cuanto a los resultados obtenidos, disculpad. En esta gráfica se observa por una parte en verde la evapotranspiración del cultivo, en riego es la dosis de riego de tratamiento control y en rojo el tratamiento de riego deficitario. Como podéis observar, en el periodo de restricción hídrica se produce un aplanamiento de la curva porque se restringió el riego y posteriormente se volvió a restituir. Los resultados supusieron una disminución de la dosis de agua en el periodo de estudio de un 46% y una reducción anual del 17%. Que si bien esto no era un objetivo principal, el ahorro de agua son resultados destacables que cabe comentar. En cuanto al estado hídrico evaluado mediante el potencial de tallo, se observa en la línea roja marrón el tratamiento control, que siempre mantiene su estado hídrico entre -1 y 8 menos 0,8 megapascales, mientras que en verde vemos el tratamiento de riego deficitario. Del momento de inicio de la restricción, este disminuye hasta alcanzar los valores menores al final del ensayo. Una vez restituido el riego, vemos que este se recupera rápidamente. Lo mismo pasa en el potencial de fruto. Con esto queremos decir que el riego deficitario consiguió un estrés en el fruto, que era nuestra intención. En cuanto al intercambio de gases, este consiguió limitar la conductancia estomática al final del periodo, cuando era menor el potencial de tallo, pero no limitó la fotosíntesis netas. Por tanto, no se limitó la producción de fotoasimilados necesaria para el crecimiento del fruto. Con esto se concluye que, si bien se ha conseguido un estrés, este estrés ha sido moderado. En cuanto a la evolución del diámetro del fruto, se produce un ligero
ralentización de la tasa de crecimiento al final del periodo, cuando el potencial era máximo, es decir, cuando el árbol estaba más estresado. No obstante, tras la reposición del riego, se produce un crecimiento compensatorio, es decir, la fruta crece más rápido para tal de recuperar su tamaño final. Todo esto se traduce en que de la recolección se evaluaban los calibres comerciales y no hubo una disminución de los calibres. Tanto en el control como el riego deficitario tuvieron los mismos calibres. Y en cuanto a la producción, también no hubo una disminución del rendimiento. Ambos tratamientos tuvieron el mismo rendimiento. Ahora vamos a ver qué pasa con el color. Ya he dicho anteriormente que el color determina la recolección del fruto. Esta la evaluamos con la coordenada Hunter-A, que varía de valores más negativos verdes a valores positivos naranja. Por tanto, reproduce muy bien la evolución de la maduración del fruto. Tal como se observa en la gráfica, el tratamiento de riego deficitario empieza a despuntar, es decir, empieza a virar de color antes, más rápidamente que el tratamiento de riego deficitario. Y al final del periodo de ensayo, los nísperos del tratamiento de riego deficitario habían conseguido cambiar por completo el cambio de color, mientras que los del control continuaban estando inmaduros. De resultado, se ve claramente la recolección. Gracias a esta herramienta, se consiguió avanzar la recolección en 2 semanas. Además, en las 2 primeras fases de recolección, que podríamos decir que es la más temprana, se consiguió un aumento, más cantidad de frutos recolectados en el riego deficitario, por lo que se produce un claro avance en la recolección de aproximadamente las 2 semanas, con los consiguientes beneficios que podría aportar al agricultor. En cuanto a la calidad, si bien no era tampoco un objetivo principal, decidimos evaluar qué pasaba. En cuanto a los sólidos solubles totales, se observa claramente una mayor acumulación de azúcares en el riego deficitario controlado. Este también determina la calidad, por tanto, la ha mejorado. Además, se evaluó el efecto sobre la incidencia de fisiopatías, en concreto la mancha púrpura, que es la más importante de este cultivo, que se produce una desecación de la epidermis del fruto y no afectó no tuvo ningún efecto en las fisiopatías. Por tanto, con la aplicación de esta estrategia de riego deficitario controlado, se induce un estrés moderado que anticipa la recolección de los frutos al adelantar el cambio de color y maduración. Además, aumenta la calidad interna, no modifica el tamaño del fruto, por lo que se presenta como una herramienta, una estrategia sostenible y rentable, suponiendo un beneficio tanto medioambiental al reducir el volumen de agua aplicada como de mejora la rentabilidad del cultivo. Además, es una técnica fácil y sin costes añadidos. Muchas gracias.